Bien, amigos, continuamos con el día. Ayer, el ministro de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, pronunció unas palabras dirigidas a los ciudadanos que creo que merecen ser escuchadas y atendidas por todos. A propósito de que se avecinan ahora discusiones sobre pactos, sobre todo el pacto fiscal, sobre reformas y esas cosas, él le hace una exhortación a los ciudadanos a que luchen por sus derechos. Porque dice que los que forman parte de cúpulas de poder en diferentes ámbitos, los que más recursos tienen, saben defenderse muy bien y salir ganando de todo lo que se haga. Bueno, malo, regular, como quiera, siempre se benefician y siempre se perjudican los que menos tienen. Pero los que menos tienen son más. Y si luchan, va a comenzar yéndole menos mal, y si se acostumbran a luchar, pueden tener la seguridad de que les va a ir bien en lo adelante, o a menos de que les va a ir mucho mejor en lo adelante. Los ciudadanos tienen que participar, porque si no nadie los defiende. Es una alocución que quizás es larga para el esquema de este programa, pero vamos a oír, aunque sea una parte de lo que dijo, y vamos a prestarle mucha atención, porque este es un ministro de Economía que le dice a la gente: defiéndanse, y él sabe por qué lo dice. Escuchemos a Seara Hatton. Yo voy a hablar un poco del rol que debe tener las ONG, la sociedad civil, en este paradigma de calidad de vida que queremos impulsar. Todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo de la necesidad de cambiar el modelo económico del país. En realidad estamos hablando de un modelo económico, social, institucional. Un modelo económico, social, institucional que ha generado exclusión, donde hay poca solidaridad, donde ha capturado, donde el Estado y los grupos de poder han capturado los espacios de decisión. Me refiero a los poderes fácticos, esos poderes que son permanentes. Han capturado los espacios de decisión y sobre todo han creado un desbalance en las pujas distributivas. Todas las economías generan un excedente económico y ese excedente se distribuye sobre la base de una pugna distributiva, de una puja distributiva. Y hay sectores que quedan fuera de esa puja distributiva. Lo que estamos teniendo es una sociedad en donde las relaciones de poder determinan el acceso al bienestar. Una vez, estando en el PNUD, escribimos un libro que se llamaba El desarrollo humano, una cuestión de poder. Y eso es lo que hay que alterar en la sociedad, esa relación de poder. Hay que construir un nuevo poder en la sociedad. Y ese poder tiene que basarse en la sociedad civil. La sociedad civil tiene que tener una capacidad organizativa y una presencia en la sociedad para poder reivindicar derechos. La sociedad civil puede tener una gran doble dimensión. La solidaridad, que es lo que estamos haciendo acá hoy y refiriéndonos, pero algo que es todavía mucho más importante: derechos, los derechos ciudadanos. Crear una sociedad basada en el derecho, en los derechos. Y eso nos llevaría a una sociedad de equidad, de solidaridad, de derechos, inclusive de transformación del modelo productivo y de una nueva institucionalidad. El gran reto
es que resistan la capacidad de cooptación del Estado. Ese es el gran reto de ustedes y de la sociedad civil. Porque el Estado va a hacer su función. Aunque en la retórica esté y en la voluntad esté, ¿no?, la no cooptación de las instituciones, de la sociedad civil. En la práctica se da una inercia que hay que derrotar, pero también hay que resistirla. Y ustedes son la garantía de que los derechos se cumplan. La presión permanente de la sociedad es la garantía de que en el gobierno no nos equivoquemos. La movilización verde allá en la Plaza de la Bandera, la movilización del 4%, la movilización de los haitises, tiene que mantenerse. Es un músculo que siempre debe estar tenso, porque al final de cuentas la sociedad es conflicto, es diferencias y es lucha. Y si no hay esa lucha, ese músculo no está tenso, otros que tienen un poder fáctico, que deviene de un poder económico, que deviene de componentes con el Estado, se van a imponer y van a dejar lo marginal para el resto de la sociedad. Y van a vulnerar la sociedad basada en derechos. Entonces eso es lo que tenemos que transformar. Eso es lo que debemos transformar. Y desde el gobierno estamos empujando un paradigma de calidad de vida, que es un paradigma que en cierta forma rompe con el pasado y crea una nueva institucionalidad. Ahora, necesitamos el apoyo de todos y aún creando conflicto con el Estado. Pero hay que denunciar, hay que trabajar, hay que militar, hay que participar, no solamente con la solidaridad, que es algo fundamental en la sociedad, pero también por los derechos. Y la sociedad civil tiene que jugar ese rol de denuncia, de activismo permanente, para que todos podamos tener una mejor sociedad. Nuestras instituciones han fracasado. Nuestras instituciones no han funcionado adecuadamente. Hemos llegado al absurdo en este país, en donde la impunidad era un instrumento de gobernanza. La corrupción y la impunidad eran un instrumento de gobernanza para garantizar gobernabilidad. Eso hay que romperlo. Lo estamos intentando romper. Pero hay muchas fuerzas que no quieren que se rompa. Tenemos que darle participación a la sociedad, tenemos que construir un verdadero poder ciudadano para poder modificar esta sociedad. Y la situación de privación que vive esta sociedad no es porque no haya habido recursos. Una economía que ha crecido en más de 5% desde el año de 1950 hasta 2019, es una sociedad que ha generado los recursos necesarios para resolver sus problemas de calidad de vida. Pero no ha ocurrido así. Hoy tenemos atrasos que son inadmisibles. Tenemos problemas de agua, todavía seguimos con el problema eléctrico, tenemos problemas de los servicios públicos, de la seguridad ciudadana. Todo eso hay que resolverlo. Es una agenda amplia. El presidente ha planteado 12 reformas. Yo digo que faltan 3. Medio ambiente, el tema de género, desde la perspectiva de la equidad, y el tema de la economía del cuidado, desde la perspectiva de la solidaridad y de los derechos. Pero eso hay que empujarlo desde la sociedad. Ojalá que ustedes se empoderen también
de esas nuevas demandas, de estas reformas, de estos cambios que requiere este país, porque hay que refundarlo, hay que cambiarle los fundamentos. Eso no va a ser fácil. Nadie cede poder. El poder solamente cede frente al poder y hay que construir ese poder. Óigame, qué palabras. En este país eso es insólito. Un ministro pidiéndole a la gente luchen para que defiendan sus intereses, porque si no pierden. Y organícense. Esas palabras hay que oírlas. Y no solamente oírlas, sino moverse, pasar a la acción. Lo que dice es verdad. El que no lucha no saca nada bueno de los procesos. Solo el que lucha lo hace. Y en este caso estamos hablando de que el perdidoso de siempre es el pueblo. Son los humildes, son los pobres. Esos son los que pierden en todo lo que se bate en el Estado, en la sociedad. Y él ha dicho una gran verdad. La única manera de que eso cambie es que sea la gente la que luche. Y quiero agregar a lo que ha dicho Seara Hatton, que ya este pueblo ha ido encontrando caminos de lucha exitosos. Las protestas pacíficas. Eso es lo más contundente que se ha hecho en este país. Eso está haciendo cambiar. Lo que pasa es que los cambios todavía no son tantos. Todavía no son los que se necesitan. Sin embargo, ha traído cambios. Por ejemplo, un presidente que en una cumbre en Argentina firmó con los otros presidentes para que se elevara la inversión en educación a un 5,5% del Producto Interno Bruto, y aquí estaba dando el 1,8%. Y cuando vino aquí, que le dijeron 4%, dijo, no, eso es un falso debate, dijo. Así lo calificó. Eso es un falso debate. Eso no es de dinero el problema de la educación. Bueno, y el dinero sí es fundamental en la educación. Algunos arguyen, pero se dio el 4% y la educación sigue mal. Sí, eso es verdad. Pero porque mucho de ese 4% ha sido distraído de su verdadero propósito. Porque eso sirvió para hacer muchas escuelas. Algunos critican que hicieran las escuelas. Nosotros no criticamos eso, al contrario. Esas escuelas había que hacerlas y se hicieron. Qué bueno que se hicieron. Ahora, hubo de todo en la construcción de esas escuelas. De todo. Terrenos que no sirven para una escuela, porque había que comprar el solar de doña Menganita, la mamá del diputado, o la esposa del síndico, o el tío del senador, o el senador. Es decir, ellos se repartieron eso. Y la gran mayoría de los terrenos donde se edificaron las escuelas son inapropiados, o porque le quedan lejos a los estudiantes, o porque son lugares inapropiados para escuelas. Pero había que hacer escuelas y se hicieron. Hay varias que fueron pagadas y no han sido hechas, como denunciamos en estos días aquí. Denunciamos nosotros, no, nos hicimos eco de datos que han salido a relucir ahora. Entonces, defiéndete, ciudadanos, que te van a comer vivo. Te comen vivo si no te defiendes. Y aquí apareció, por parte de buenos ciudadanos, una forma de luchar honesta, pacífica y al mismo tiempo contundente. Los gobiernos le tienen terror a las protestas que no tienen terrorismo. Esas son las que lo aterrorizan a ellos. Y las protestas que son con terrorismo y con vandalismo, esas les encantan a los malos gobiernos porque alejan al pueblo de las luchas. Obviamente, ningún ciudadano es loco para meterse en un grupo donde hay gente con la cara tapada
y con armas en la mano. ¿A qué que me están convidando? Y si usted defiende una buena causa, una causa justa, ¿por qué usted se tapa la cara? Y ese revólver que usted tiene o esa escopeta de fabricación casera, usted la tiene para la protesta, usted la usa habitualmente para otra cosa y hoy que hay una protesta la sacó. Entonces, todas esas son cosas dañinas para cualquier lucha. Ni siquiera la causa más noble justifica una lucha con vandalismo, con terrorismo, para nada. Eso desacredita la lucha y aleja al pueblo de ella, que eso es la clave, aleja al pueblo de ella. Ahora, tirar 4 piedras es fácil. Lo que no es tan fácil es estudiar los problemas para ir a explicárselo a la gente. Y cuando no te reciban, insistir. Porque para eso sí vale la pena ir a predicar e insistir. Y te van a cerrar la puerta. Y te van a decir, ay, no, a mí no me interesa. A los que más necesitan, te van a decir que no le interesa ese tema, que te vaya. Entonces, esa insistencia es fundamental, porque ahí es donde está el cambio, en que la gente cambie, y la gente cambie cuando puede entender sus problemas y de dónde vienen y en qué dirección hay que salir a luchar para resolverlos. Esa exhortación del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ese video deben difundirlo y que todo el mundo lo tenga y que lo vean y que lo discutan los vecinos en los barrios y los compañeros de trabajo en una empresa y los estudiantes en una universidad. Hay que luchar, hay que luchar. Y cuando usted ve, y qué oportuno, porque usted está viendo que cuando desde el poder se dice, nosotros no queremos nombrar procurador, nosotros no queremos controlar la justicia, ni la Cámara de Cuentas, ni queremos controlar la Junta Central Electoral. Y hay otros que dicen, no, eso ya estaba hecho. Lo mismo que capturaron la justicia para garantizar la impunidad de sus corruptos y de sus propios actos de corrupción. Entonces usted se da cuenta que sí, que hay que luchar. Jóvenes. Esto me recordó a una pregunta que le hice al pasado ministro de Salud, Sánchez Cárdenas. En la gran pregunta, en una ocasión, él hablaba de la importancia, estaba recién salido del cargo, de la importancia de desarrollar una red de atención primaria. Y yo le decía, ministro o exministro, de esto se ha hablado mucho, por muchos años en este país. Usted fue ministro de Salud. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una red de atención primaria? Y me decía, por los intereses. Y yo le decía, no basta la voluntad política. Me dijo, no basta. Entonces, por eso, por todo lo que menciona el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Seara Hatton, por todo lo que hay que luchar en este país, es que preocupa de manera marcada cuando un gobierno es especialmente cercano a los grupos económicos y a los grandes grupos empresariales. Todos lo son siempre. Todos lo son siempre. Pero cuando se dejan entrever esos vínculos cada vez de una manera más marcada, eso preocupa, porque cuando él dice se imponen poderes fácticos, muchos de esos poderes fácticos son poderes económicos. Entonces, fundamentalmente económicos. Fundamentalmente económicos. Entonces, bueno, eso en primer lugar, cómo en efecto, y fíjese que pongo el ejemplo de Sánchez Cárdenas, que me mencionaba eso en la entrevista, eso ha sido una realidad por mucho tiempo en este país. Ahora, sí, la gente puede salir a luchar, pero ellos están en el gobierno ahora. El gran compromiso de este gobierno para cambiar las cosas debe de ser liderar esa lucha contra esos poderes fácticos a favor de un cambio en este país que permita, no solo de modelo económico, que permita que la gente tenga acceso a las cosas a las que tiene derecho. La salud es un ejemplo de eso, la educación es un ejemplo de eso. Hay múltiples ejemplos de eso en este país. Entonces, yo creo que la pregunta clave ahí es, ¿cuáles son esas propuestas rompedoras, por usar
una palabra que él utiliza cuando dice hay que romper con eso. ¿Cuáles son esas propuestas rompedoras que plantea el gobierno actual? Por ejemplo, cuando hablamos de pacto fiscal, no hay detalles de qué propone el gobierno. Y cuando uno se lo pregunta desde el presidente de la República hasta los altos funcionarios, dicen que paguen más los de arriba, sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Entonces, naturalmente es muy positivo que se tenga esa visión desde el gobierno, pero además de la visión es importante que más de un funcionario tenga la valentía de encabezar esa lucha a la que convidan a la ciudadanía. Lo digo también porque lo he visto en asuntos que tienen que ver con derechos, por ejemplo, y legislación. Con lo de las 3 causales yo lo noto. Yo noto un presidente que cuando fue candidato decía yo favorezco las causales, ahora dice que personalmente favorece las causales, pero institucionalmente no dice nada. Y habla de un referéndum, casi como mandando a ese enfrentamiento por los derechos de las mujeres, al pueblo adelante y el presidente atrás. Entonces, se necesita eso, no solo decir aquí hay que romper, sino en efecto tener propuestas que rompen, que podrían implicar un parteaguas en las relaciones de esos poderes fundamentalmente económicos, fácticos, y el poder del Estado. Y a veces no parecería en la forma en la que se sobrellevan las relaciones del Estado con los grandes poderes económicos, que es eso de lo que se habla. Por eso preocupa, sobre todo, cuando se pregunta por la reforma fiscal y nadie responde con detalle. Nadie. Responden muy generalmente. De todas esas reformas que ha hablado el presidente y que las mencionó en su discurso del 18 de agosto, la verdad es que detalles de cada una no se tiene. Cosas que son innegociables para la presidencia de la República o para el gobierno como una posición país, no se tiene mucho detalle. Entonces, sí quisiera hacer ese llamado. Digamos, feliz de que esa sea la visión de altos funcionarios, pero es importante que esa visión se materialice en propuestas de gobierno y sobre todo que el gobierno asuma su rol de liderazgo para ir delante en las luchas donde esas políticas públicas, esas normativas y esos derechos pueden ser verdaderamente transformados a favor de la gente. Había gente que preguntaba cuando estaba la Marcha Verde, por ejemplo, decían, ¿y qué se gana caminando? Había gente que preguntaba eso, sí. Sí, pero eso era gente interesada, ajá, seguramente oficialistas del gobierno. Sí, había de todo, pero hay gente también descreída que piensa que eso no tiene resultado. ¿Por qué? ¿Qué se gana caminando? Se gana mucho caminando. Aquí no hay que hacer, y de forma pacífica y organizada. Las grandes conquistas que hemos tenido en este país se han logrado en los últimos años a golpe de calle. Se iba a construir una cementera en un parque nacional, la gente se opuso y ustedes vieron lo que pasó. La Marcha Verde, que ahora en la Operación Medusa sale, que el gobierno trataba de entender por qué, cómo era, porque una de las personas que trabaja en comunicación dice, me buscaron para eso, para explicarlo. No se lo explicaban, buscaban gente, especialistas, para que estudiaran a ese pueblo que no se movilizaba, qué era lo que estaba pasando en ese pueblo. Y siempre se trata de identificar, es fulano, pero nadie tiene el poder de hacer eso por una sola persona. Es un pueblo que se pone, es una sintonía colectiva que dice no. Estamos cansados de la corrupción y de la impunidad. Lo que pasó, y decirles, yo recuerdo haber entrevistado a una niña en la Plaza de la Bandera. Cuando eso comenzó, el primer día no salió en ningún periódico. El segundo día tampoco salió en ningún medio. Cuando tiraron una bombilla, había esos muchachos allí, empezaron los jóvenes a recorrer de frente. Recuerdo que le pregunté a una joven, mira, pero ¿qué dices de la ausencia de los medios? Dice, no los necesitamos. Es una corriente que incluso cuando es la ciudadanía, que incluso ya con las redes sociales, los medios tienen que sumarse. El hecho de que no estén ahí les deja detrás. Entonces ver a toda esa cantidad de jóvenes que lo único que aspira es un país más decente. Eso fue una cosa, un episodio lindo de nuestra historia. Entonces, yo creo que la gente ahora es más consciente que antes, que si se pone de acuerdo con propósitos claros, puede lograr lo que se logró con el 4%, que al principio incluso tumbaron, policías vinieron y tumbaban a los manifestantes, y eran 5 gente, y los tumbaron. Yo creo que a eso se está refiriendo Sierra Hatton. Unas palabras completas que vale la pena escuchar, porque además muestra una visión desde el Estado de compromiso. Vamos
creo que escuchamos algo. Si ustedes lo escucharon también, ese algo que escuchamos viene del Aeropuerto Internacional de las Américas. Hay gente que no sabe que tenía que llenar unos tickets, unos formularios previos, y ayer perdieron hasta su vuelo. Junior Ramírez está hoy ahí y vamos a pasar de inmediato con él. Muy buenos días, Junior. ¿Cómo estás y cómo está hoy la situación en el aeropuerto? ¿Sí? Buenos días. No está. Bueno, parece estaba, pero pasó algo. Hay que señalar que esa nueva disposición es buena, pero no estuvo bien anunciada. Ahora no hay que llenar un formulario para migración, otro para aduanas. Ahora en uno mismo se llena migración, aduanas y salud sobre vacunas, sobre COVID, ¿verdad? Sin embargo, se anunció, pero no con la profusión que era necesaria para que todo el mundo estuviera al tanto. Ahora sí tenemos a Junior Ramírez desde el aeropuerto. Adelante. Gracias, buenos días, don Muchi, Edith, Carolina, todo el público que sigue como siempre el día a esta hora de la mañana. Estamos en el Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. Estamos recogiendo algunas impresiones sobre la nueva medida del llenado del formulario electrónico para las personas que entran y salen a la República Dominicana, y hay quejas todavía constantes de la gente que no puede acceder tanto a la red de Wi-Fi del aeropuerto para a través de sus tabletas, de sus celulares, poder llenar este formulario. Aquí tenemos a Roberta, es una usuaria que está, por cierto, intentando desde hace algunos minutos. Roberta, buenos días, estamos en vivo para el día. ¿Cuál es la situación que confrontas con el llenado del e-ticket de esta nueva medida de migración? Sí, buenos días. En este momento ellos me dicen que tengo que entrar a un link, entro al link, trato de darle a ver aquí y no me abre porque no tienen internet, no hay personas que ayuden a uno, uno está prácticamente en la nada. ¿Hasta dónde te diriges? A Nueva York. ¿Nueva York? ¿Resides en Nueva York? Sí. ¿Y nadie del aeropuerto te ha orientado? ¿Cómo te enteraste de que había que llenar el ticket de manera electrónica? Por otros pasajeros. Me dijeron que tenía que llenarlo, le pregunté a alguien y me dijeron que yo misma tenía que hacerlo personal, les digo que no me sale, no quieren ayudarme, me deja el vuelo y después tengo que pagar otro ticket. ¿A qué hora está pautado tu vuelo? Era para las 9 y lo dejaron para las 10. ¿Y no has pedido asistencia aquí al personal del aeropuerto para que te auxilie? Sí, he pedido 3 veces, incluso le estaba pidiendo a una y lo único que me dijo que buscara el Wi-Fi. Aquí no hay Wi-Fi. Y tengo mi teléfono directo desde Nueva York y no tengo Wi-Fi. Muy bien, bueno, esta es parte de lo que se vive, don Muchi, Edith, Carolina, aquí en el aeropuerto. Vamos a seguir recogiendo algunas otras impresiones, pero vamos a regresar con ustedes mientras tanto al estudio. Bueno, que es algo que se debió tomar en cuenta. La conectividad. ¿Cómo puede una persona resolver si no tiene conexión? Sí, eso es una falta injustificable 100%. Gracias, Junior. Ahorita volvemos contigo. Y mira, y urgente, que manden hoy, ojalá ahora, personas a ayudar a los a empleados de aeroportuaria. Tienen que mandar un personal a ayudar a la gente, porque no todo el mundo sabe resolver esa situación. Por lo menos y no todo el mundo puede si no tiene conexión. Sobre todo transitoriamente, porque yo sé que, o me imagino que parte del propósito de tener eso digital es evitar las filas, las aglomeraciones, agilizar. Pero en esta primera etapa donde la gente puede no estar familiarizada con algo que se ha dispuesto recientemente, puede ser de amplísima utilidad tener a alguien ahí que incluso les diga, mira, se hace así, para la próxima ya sabes, que sea un personal, reitero, transitorio, que luego ya no esté cuando la gente le coge el piso en buen dominicano al tema del e-ticket. Y también lo del Wi-Fi o lo de la conectividad es clave, porque usted va a un aeropuerto importante en cualquier país y encuentra una señal de Wi-Fi. O sea que sería bueno también, yo sé que eso dependería más de la administración del aeropuerto que de la Dirección General de Migración, pero seguro ahí se puede hacer algún tipo de esfuerzo conjunto
para permitir la conectividad y que las personas puedan, si no han llenado el e-ticket en este primer tramo de tiempo, tras haberlo impuesto como medida necesaria para viajar, que puedan, por tanto, llenarlo ahí en el aeropuerto y no perder el vuelo. Mira, dice el oyente Richard Núñez lo siguiente: ese llenado está doble desde abril, físico y digital, y se informó que era hasta agosto. Se puede llenar desde su casa, incluso 2 días antes. Es que nosotros no queremos asumir las cosas. Lo que pasa, amigo, es que aquí lo dijimos, sí, lo anunciaron, pero no con una campaña masiva como era necesario. Pero además es que hay personas que son analfabetas digitales. Es decir, no todo el mundo sabe manejar las redes. Hay personas que no saben. Por lo tanto, tenían que tener personas que le dieran asistencia ahí. Porque los que no saben lo mismo que usted, pero sí tienen los mismos derechos que usted. Entonces, un gobierno tiene que tomar en cuenta esas cosas. Uchi, yo creo que hay 2 aspectos que podrían ayudar, contribuir a que esto se solucione. Primero, todo el que viaja compra un ticket y hay una agencia de viaje que se lo compre. Todas las agencias de viaje se le manda una nota y las agencias de viaje al momento de emitir el ticket resuelven el llenado del formulario. Es decir, eso se coordina con las empresas que venden tickets en nuestro país. Esa pero población. No todo el mundo compra en agencias de viaje. Sí, pero comencemos por eso. Las líneas aéreas también. Todas las líneas aéreas se les notifica, Uchi. Todas las líneas aéreas. Usted va a comprar directamente y a las líneas aéreas que tienen personal especializado, eso no le cuesta absolutamente nada. Todos los que viajeros internacionales, los hoteles que tienen para reservar, por ejemplo, un hotel, los turistas que están en los hoteles, antes de salir del hotel le comunican a todas las personas turistas, recuerden, antes de salir, usted necesita llenar el formulario, una nota, así como le dicen a uno, usted puede buscar la bebida alcohólica en tal sitio y en el restaurante tal come japonés, le dicen usted tiene que llenar, eso en los hoteles para los turistas. Sí. El gobierno dominicano, y yo creo que eso vale para esta situación y para todas, el gobierno dominicano tiene publicidad múltiple de diferentes instituciones. Muchísima. Entonces, aprovechar cuando hay circunstancias que afectan a la mayoría y que son como esta, y decir, el gobierno durante 15 días, toda la publicidad del gobierno es usar el ticket. Obras públicas, educación, lo que sea, es educar a la gente. Una publicidad, o escoger 15 instituciones, 10, no tiene que sacar dinero más. 10 instituciones que tienen una promoción que es genérica y demás, de que estamos trabajando y construyendo un mejor futuro. Le dice, sí, estamos trabajando y construyendo un mejor futuro, pero aprenda a llenar el ticket. Y así aprovechan. Yo creo que de ese modo podían solucionar con las líneas, con todo, para que todo el que compre vuelos de ahora en adelante salga con su pasaje de línea aérea o en una agencia resuelto. Y la gente aprender. Todo el mundo aquí, si hay un chisme que se riega en WhatsApp, todo el mundo accede. Sí, usted no oye todos los chismes que la gente, todo el mundo. Hay gente un que saludo no sabe. a General Méndez. Sí, ajá, exacto. De una vez con un chisme, una cosa. Entonces, bueno, dedicar menos tiempo a la vida ajena de la gente en las redes y el hijo, el nieto, el vecino, venga, dime cómo es esto. Y así se hace. Hombre. Sí, por favor, sí, rieguen pero la de voz. todas maneras, el departamento tiene que poner personal en los aeropuertos sí, a ayudar a la gente que no sabe resolver eso. Y me extraña que no haya acceso libre, a señal abierta en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Vamos a pedir a Junior que lo intente con su celular, porque uno llega a un aeropuerto internacional y todo el mundo necesita acceder rápidamente. Eso es fundamental. Uchi, nos vamos a la pausa. Sí. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Tenemos 2 entrevistas. Hoy nos acompaña y está en nuestros estudios el diputado José Horacio. Aquí está, en un momentito hablamos con él y más adelante vamos a estar conversando sobre la nueva cepa que se ha descubierto en República Dominicana. Es nueva para nosotros, del COVID-19. Regresamos de una vez. Uno tiene que...